El estoicismo es una escuela fascinante e indispensable para afrontar las dificultades que se viven actualmente, incluso a nivel social y civilizatorio. Sin embargo, ¿cómo entrarle al estoicismo? ¿Cómo adentrarnos en esta escuela filosófica desde cero, desde una postura que intenta aprender, que quiere aprender y que está abierta a nuevas posturas y a cierta disciplina en cuanto a mantener un hábito de lectura, un hábito de reflexión y, por qué no, eventualmente de escritura? Porque esa escuela, además del conocimiento teórico que proporciona, realmente en muchos casos, especialmente en el ámbito teórico, en el ámbito de la física, en su intento de aportar a las ciencias naturales, bueno, está rebasada por la ciencia. Sin embargo, en el ámbito de la ética, en el ámbito de la filosofía política, puede darnos algunos elementos y que incluso se pueden llevar a la vida diaria porque da elementos prácticos. Y los dos autores obvios, ¿no? Los dos autores con los que se puede empezar de una manera bastante sencilla, relativamente accesible, son Epícteto y Marco Aurelio. Epícteto, recuerdan ustedes, fue este esclavo, ¿no?, que llegó a enseñar filosofía, que es un ejemplo en el estoicismo, dado que él estuvo en una condición muy precaria, como la de la esclavitud, y llegó a ser influyente y pues alegar sus textos, ¿no? O sus dichos, porque muchas veces estos textos que nosotros, bueno, ocasiones más bien, vamos a mencionar aquí, así como los que he mencionado en otros videos, pues no son escritos directamente por los autores, sino que a veces son recogidos por su escuela. El caso de Epícteto es muy representativo de esto y recuerden ustedes, uno de los aspectos centrales es el de que nosotros tenemos el control de nuestras emociones. Quizá no tenemos el control de lo que ocurre alrededor de nosotros, no tenemos la posibilidad de incidir en las piezas que concurren dentro de esa estructura en la que nos encontramos, pero por lo menos de sí cómo lo hacemos, sí de cómo reaccionamos y cómo quizá no enfrentamos, pero sí interactuamos con esas piezas de relojería que nos rodean. Eso no exime que leamos a los autores. En muchas ocasiones, en muchos grupos de filosofía o de estoicismo, hay esta práctica que a mí me parece bastante innecesaria, incluso un poco torpe, de acercarse al estoicismo por medio de autores que hablan de estoicismo, que hablan de biografías o que hablan de los autores que a su vez hablan de estoicismo, ¿no? Son estos libros de frases estoicas, de hábitos estoicos, que honestamente yo lo veo como una pérdida de tiempo y una fuente de ingresos para las editoriales, ¿no?, que proporcionan su mercancía editorial con la etiqueta de estoicismo y ahí va quien quiera acercarse a esta escuela. Realmente, si ustedes teclean estos autores, ¿no?, y buscan sus obras, como pongan Marco Aurelio, simplemente Meditaciones, que es el nombre con el que sobrevivió el texto, Epícteto, el Enquiridión, ¿no?, seguramente los van a encontrar incluso de manera gratuita, ¿sí? Yo les recomiendo que vayan directamente a los textos. Todos esos autores son innecesarios, son frivolidades y mercancías editoriales, ¿no? Simplemente el acercamiento a los autores directo es mucho más rico, es mucho más sabroso, porque uno tiene contacto, aunque sea de manera indirecta, con el autor, y realmente son autores que van a los puntos, son autores muy directos, lacónicos, ¿no? Y ese adjetivo en algunos momentos va a resonar, porque también, en este caso, Epícteto sería el más asequible, ¿no?, para un lector, vamos a decirle novato, mientras que Marco Aurelio es un poco más áspero, es un poquito más tosco,
¿no? Requiere un poco de paciencia porque de repente el estilo también depende de la traducción. Yo consulté, o el texto que yo leí es de Gredos. La traducción es un tanto áspera, no es un libro difícil, pero no es tan amigable con el lector como lo es Epícteto. Entonces es un poquitín más exigente, pero de cualquier manera es un texto con el que ustedes se pueden acercar a Marco Aurelio. En ese sentido, una vez que hayamos leído estos dos textos, vamos a tener una idea general del estoicismo, sus puntos centrales, pero es muy relevante e indispensable tener un acercamiento histórico hacia estas sociedades, hacia la griega y hacia la latina, ¿no? La de Roma. Yo en este caso, yo les recomiendo que se acerquen directamente a libros de historia de Roma, a libros de historia griega, porque muchas veces lo que hacen los filósofos o los que están más en torno al ámbito filosófico, yo soy historiador, yo me acerco desde la historia, yo no tengo ese punto de vista completamente filosófico, y es que lo que hacen estos amigos es recomendar textos filosóficos, entre comillas, ¿no? Que recuerden ustedes que mi postura ante la filosofía académica y la filosofía en general es que no es filosofía, sino que es historia de la filosofía lo que ellos hacen. Sí, son recuentos de argumentos, ¿no? De contextuales en el mejor de los casos, pero que son un catálogo a veces de citas y de pensadores. Sí, a veces son obras enciclopédicas que únicamente quizás son descriptivas y no son tan teóricas, porque muchas veces lo que más vale, como yo les comentaba, es acercarse a los textos directamente. De manera que los textos históricos, ahí sí va a depender mucho del autor. Yo no les voy a recomendar alguno en particular, sino que ahí sí, yo preferiría que ustedes naveguen en autores, en, que vayan directamente a la historia, ¿sí? De esas épocas, de esos tiempos. Por ejemplo, un autor que podría ser útil es Birley, yo creo que la pronunciación es Birley, que es autor de una biografía de Marco Aurelio. Y por ahí está otra autora británica o inglesa que tiene esta de la Edad Oscura, que trata sobre el cristianismo y la Edad Clásica y cómo el mundo cristiano fue muy agresivo, o la cultura cristiana, o las autoridades, o el cristianismo en general hacia la cultura clásica y hacia la cultura latina y la cultura griega, haciéndolos ver como unos intolerantes. Honestamente, ese texto a mí me parece, yo lo leí, me pareció muy interesante, el estilo entretiene, el estilo es muy accesible, pero el problema es que la autora es un tanto amarillista y a veces parece que hay ahí un cierto, podría ser, no sé si anticatolicismo, anticristianismo, pero ese texto puede resultar útil en torno a los tiempos que también vive Marco Aurelio y cómo van a convivir el estoicismo y el cristianismo, que en ese texto sí más o menos enfatiza algunas diferencias entre esas dos escuelas y cómo incluso hay algo de desprecio desde la intelectualidad estoica hacia el cristianismo. Esos dos textos podrían ser útiles, pero les recomiendo acérquense a textos históricos, no se queden tanto en lo supuestamente filosófico, porque muchas veces lo que hacen son simplemente, les reitero, abundan simplemente en la vida intelectual, ¿no? De los lugares y las épocas, pero la vida estructural, la vida social, la vida económica es muy relevante y a veces nos dice mucho sobre estas épocas. Para poder contextualizar a los autores, pues necesitamos saber cómo era la vida económica, social y política que ellos vivieron. Sin esos elementos es muy difícil realmente tener una idea mucho más acabada o mucho más cercana a estas reflexiones. Ahora, después de leer a Epícteto y Marco Aurelio, yo recomendaría encarecidamente leer a Epicuro.
Epicuro es una de las escuelas que junto con el estoicismo y el escepticismo van a tener mayor relevancia en el mundo precristiano. Sí, van a ser las tres escuelas que van a dominar, y por ello el epicureísmo resulta muy útil porque también está orientado hacia la vida material, hacia el mundo físico. Recuerden ustedes que para Epicuro la condición principal humana es la de la búsqueda de la felicidad, y ella se logra por medio de eliminar el temor. Eliminar el temor hacia los dioses, hacia lo desconocido, precisamente conociendo el mundo y llegar a un conocimiento de ese orden, quizá cósmico, quizá material, que simplemente nos hace despreocupados y nos permite ocuparnos de nosotros mismos. Sí. De manera que el epicureísmo les va a permitir tener una idea de la otra opción que había en ese mundo intelectual, que es el epicureísmo, y también cómo abordaba el mundo en torno a la religión, que obviamente no es ateo, pero simplemente hay una indiferencia ante la vida religiosa, que yo considero muy similar al cenequismo, perdón, al estoicismo, ¿no? En especial con Séneca, porque voy a mencionarlo más adelante, pero Séneca no es para nada opuesto hacia el epicureísmo. De hecho, le tiene cierta admiración, pero vamos a ir a ello más adelante. Y junto con Epicuro yo les recomendaría que busquen los fragmentos de Demócrito y de los cínicos, porque también el cinismo es una vena muy importante del origen estoico. Recuerden ustedes que el cinismo es una escuela que procede de Antístenes, a su vez alumno de Sócrates, pero que va a llevar el materialismo y la vida interior a cierto radicalismo. ¿A qué me refiero con vida interior? A la vida individual, a la vida de la construcción de uno mismo, pero rechazando y renegando las redundancias sociales, es decir, va a rechazar el apego por la fama, el apego por el seguir las normas sociales, el rechazo por aquello que realmente no resulta en el cultivo de nosotros como individuos, pero que también redundan en el desperdicio de energías sociales, aunque no le va a preocupar mucho al cinismo la vida social, sino la vida individual. Porque eso es muy importante. Estas escuelas que redundan en la vida privada, en la ética, que son el epicureísmo, el cinismo y el estoicismo, aparecen durante el imperio de Alejandro Magno, que implica un rompimiento de la polis, y ante la concentración de poder por parte del imperio, pues realmente la vida política en la que uno participa como ciudadano pues se diluye, y en donde más uno va a incidir pues es en la vida personal, en la conducta, en la ética. Entonces estas escuelas van a nacer en un entorno donde pues la principal preocupación y de lo que más uno se puede ocupar, más allá de la política y la vida social que está condicionada por la cabeza del imperio o el regente en turno, pues nos vamos a refugiar en la vida individual personal. Entonces, el cinismo en la persona de Antístenes va a resonar en el estoicismo, en este esfuerzo de la conducta personal y de lo que uno puede hacer por uno mismo, pero también aquí sería muy importante que ustedes tomen en cuenta a Jenofonte y dos textos muy importantes de este historiador, que no es muy famoso y que yo ya he mencionado en otros videos a más detalle, pero aquí esos dos textos que yo les recomendaría serían El recuerdo de Sócrates y La Ciropedia. Esos dos textos son de una vena que ustedes podrían comparar de una manera bastante evidente, tanto con el cinismo como con el estoicismo. Porque aquí, en primer lugar, el Sócrates que nos presenta Jenofonte es mucho más cercano al materialismo de Séneca, al materialismo estoico, incluso por ahí al materialismo epicúreo, que al idealismo y a todas estas fantasías platónicas, ¿no? Que realmente ya llegan a delirios del mundo espiritual y del mundo de las ideas y todas estas fantasías que van a empatar muy bien con el cristianismo.
Este texto, El recuerdo de Sócrates de Jenofonte, nos muestra un Sócrates mucho más aterrizado y mucho más mundano que estas fantasías del alma, de la vida después de la muerte que tanto le encantaron a Sócrates y con las que pues están embrutecidas la mayoría de las facultades de filosofía actuales, ¿no? Entonces, esta vena materialista, esta vena mundana, está mucho más cercana en el Sócrates de Jenofonte y es un texto delicioso. En serio, háganse un favor y léanlo, no se van a arrepentir. Y por otra parte está la Ciropedia de Sócrates, que es un texto biográfico de Ciro, de este monarca, y que nos pone una biografía entre novela y una historia, ¿no? Y una obra historiográfica que a lo mejor tiene sus fuentes, que tiene testimonios orales, nos da fechas, nos da lugares, pero que también tiene esta mezcla de literatura e historia, es decir, de que hay fantasía ahí para enganchar al lector, pero también nos da hechos históricos y nos da testimonios y nos da fuentes, ¿no? Y en ese sentido, Jenofonte es un historiador, pero es un historiador en donde se conjuga el arte y la historia como ciencia, es decir, la historia, que es una escritura basada en testimonios y en fuentes y en citas, ¿no? que se van a mencionar. Entonces, Jenofonte en ese sentido nos muestra a un gobernante que le agrada el trabajo físico, le agrada compartir con sus inferiores, con quienes le sirven, pero también es un texto de filosofía política porque implica reciprocidad e implica que el gobernante tiene una responsabilidad, así como el gobernado tiene una responsabilidad con el gobernante, pero que en esa reciprocidad hay una posibilidad funcional de construir un Estado que no solo sea de beneficio para el gobernante, sino para todos, ¿sí? Con el fin de crear una armonía a partir de las instituciones y de su funcionamiento, y donde obviamente hay guerra, hay trampas. Maquiavelo va a admirar mucho este texto. Imagínense, si lo admira Maquiavelo, algo debe de tener y es de lectura obligatoria para alguien interesado en el estoicismo, porque la Ciropedia es un modelo de conducta muy cercano a lo que luego, por ejemplo, va a intentar hacer Séneca con aquel alumno de tan negra fama. Entonces, ahora, ¿cuál sería la siguiente etapa? De hecho, si ustedes notan aquí directamente, los únicos dos autores que he mencionado estrictamente estoicos, ¿no?, son Epícteto y Marco Aurelio. Sí, pero vean todo lo que los rodea, todo el clima, el contexto intelectual y material que ellos van a tener, porque estos intelectuales, al igual que cualquier filósofo, cualquier escritor, cualquier autor en cualquier parte del mundo, no es más que un síntoma de la vida social y material que les rodea. Sí, no son genios que surgen de la nada, no son individualidades que simplemente tienen genialidad porque deciden tenerla. Hay que ya alejarnos de este individualismo ridículo, rupestre, vanidoso, frívolo, ¿no?, que se mira su reflejo en el espejo y se enamora, sino que forman parte, como muchos otros, ¿no?, que quizá incluso hayan sido desconocidos, cuyas fuentes no llegaron a nosotros, pero forman parte de una serie de autores, ¿no?, que forman parte de una vida social y que la reflejan, ¿no?, y que son resultado de su sociedad. Parece una obviedad, pero a veces es indispensable mencionarlo porque la mayoría de los autores se les ve como aislados, como si fueran granos de sal, ¿no?, que se han separado de su sociedad y uy, son geniales, es este mito del genio romántico, ¿no?, que pues les decía yo no es más que una frivolidad y forma parte de este solipsismo que nos gobierna a varios niveles. Pero ¿qué seguiría después de estos dos autores, Epícteto y Marco Aurelio? Pues siguen dos grandes que son Cicerón y Séneca. Estos son dos autores cuyos textos fueron muy conocidos, ¿no?, en sus ámbitos. Estos ya estamos hablando de Roma otra vez, pero que son autores que se ocuparon y se preocuparon de manera muy especial por sistematizar en algunas áreas el conocimiento a partir del estoicismo.
Por ejemplo, Cicerón tiene su texto sobre las divinidades, ¿no? Donde pone a discutir a un filósofo epicúreo, a un filósofo escéptico y a otro filósofo estoico sobre la divinidad. Y de hecho este texto es muy interesante porque de repente da más argumentos en contra de la existencia de la divinidad que a favor, ¿no? Y lo que va apareciendo en estos textos es que la religión es más que una simple herramienta de control social. No lo quiero mencionar así porque tiene una connotación muy negativa, sino de administración social. Porque independientemente de que exista la divinidad o no, la religión nos da un lugar, ¿no?, de convivencia, un lugar para educar a quienes se necesitan ser educados, ya sea por edad o por estupidez, pero la religión es una herramienta muy útil y que debe ser tan respetada como cualquier otra herramienta de administración social, aún sabiendo, ¿no?, que esto, mejor dicho, sabiendo, como en el teatro, que todo es una puesta en escena que funciona para entretenimiento, educación y cultivo, ¿no? Cultivo social. Entonces, utilizando esta metáfora, quiero que quede muy claro mis consideraciones sobre la religión, ¿no? Y cómo va a aparecer la religión en estos autores, que yo creo que esa es su postura ante la religión, tanto de Epicteto como de Marco Aurelio, como de Séneca, como de Cicerón, en la que quién sabe si sean ateos o no, pero reconocen la utilidad, la importancia y el lugar que tiene la religión, ¿sí? No para todos, pero sí para la mayoría, ¿no? Entonces, dejemos un poco a Cicerón y vamos ¿no? Mejor dicho, vamos con el autor que a mí me parece mucho más representativo del estoicismo y que es poco abordado porque es difícil y es amplio, ¿no? Y se requiere cierta formación. Bueno, no formación, me refiero a nivel formal, escolar, sino cierta trayectoria intelectual, haber pasado por, fíjense, ya todo lo que les he mencionado, para disfrutar este bocado, ¿no? Para disfrutar este plato que es Séneca. Séneca es un autor, un filósofo que tuvo la oportunidad de incidir en el gobierno, no al nivel de Marco Aurelio, pero fue el maestro de un emperador, ¿no?, que pues hizo lo que hizo. Pero Séneca es un autor que se enfrentó tanto a la filosofía natural, que es el antecedente de la ciencia, la especulación sobre la naturaleza, la especulación rigurosa. O sea, él era un filósofo, ¿no?, realmente un filósofo, como yo defiendo tanto esta postura de la filosofía científica, porque tiene textos sobre la naturaleza, tiene sus hipótesis acerca de por qué hay temblores, tiene sus hipótesis acerca de los astros, pero también se ocupa de la vida política y de la ética. Están sus textos, que digamos son, les decía yo, de exploraciones acerca de la vida política y social, pero una de las virtudes, de las grandes virtudes que tiene Séneca es su acercamiento filosófico a partir de la literatura. Sí, y esto a mí me sorprende mucho que no se menciona tanto, porque la literatura aquí es una vía para educar filosóficamente y acercar el estoicismo, quizá no a las masas, pero hacia la gente interesada en la tragedia griega, que tiene una tradición, o bueno, la tragedia en este caso romana, ¿no?, pero que pertenece a una tradición que se vincula con la griega, como eventualmente lo va a destacar Nietzsche, ¿no?, en el nacimiento de la tragedia, y que ustedes pueden ver a detalle en mi libro Anti-Nietzsche, ¿no?, que pueden descargar de manera gratuita en mi página de academia. Bueno, el caso es que Séneca tiene textos que son textos estoicos. Utilizan la tragedia para enseñar la conducta estoica, ¿no?, de enfrentamiento de la realidad, de enfrentamiento con dignidad de las consecuencias. Y en este sentido, yo les quisiera recomendar, una vez que ya han hecho todo este recorrido de textos que les he mencionado, una vez que hayamos pasado por Epicteto, Marco Aurelio, Epicuro, Demócrito, Genofonte, los cínicos, una vez que hayamos pasado en la tragedia griega por Esquilo, Sófocles, Eurípides, ya tenemos algunas referencias de Séneca, ya hemos conocido por lo menos algún texto de Cicerón, leer la tragedia de Hércules de Séneca, que
les va a resonar mucho una vez que ustedes ya tienen esta idea general acerca del estoicismo, y ustedes van a ver cómo la literatura se pone al servicio de la filosofía y cómo un autor como Séneca, un autor genial y que merece la gloria eterna, merece ser conocido y leído, ¿no? Y que aquí es uno de nuestros maestros, es mi maestro, lo considero a la distancia y a través de la eternidad, a través de textos como este de El Hércules, ¿sí? Que es un texto maravilloso. No les quiero decir por qué, ni les quiero contar por qué, sino que cuando ustedes lo vean simplemente, o lo lean, mejor dicho, se van a enterar, ¿no? De este tesoro que la escuela estoica nos tiene para nosotros, o tiene para nosotros, disculpen, y que está gratis, es accesible absolutamente, no necesitan pagar nada, no necesitan pagarle a nadie. Y es una herramienta, es una solución, es una fuente del racionalismo mediterráneo, que es una opción ante este irracionalismo solipsista, vulgarmente llamado posmodernismo, que nos invade, ¿no? Que nos invade en la vida diaria, nos invade en la política, nos invade en las universidades, nos invade en el pensamiento vulgar que se encuentra en todos lados, y que nos permite retomar un poco el realismo, el materialismo, el racionalismo que necesitamos para sobrevivir a este irracionalismo que ya les he comentado. Y el estoicismo en ese sentido es una opción válida, es una opción indispensable, que merece toda la difusión, que merece la lectura, les decía yo, disciplinada, ordenada, merece escritura por parte nuestra, merece la reflexión y merece ser transmitida y destacada, ¿no? Les agradezco mucho si llegaron hasta aquí. Únicamente les pediría, al igual que todos aquellos youtubers que mendigan likes, compartidas y comentarios, que lo hagan también, por favor, porque el algoritmo, disculpen, no le interesan estos contenidos están sepultados debajo de todos esos promontorios corporales, ¿no? Y todos esos contenidos chatarra que son sabrosos, pero que pues no aportan tanto como lo intenta hacer este canal, ¿no? Agradezco mucho su atención, tengan un excelente viernes y lean un chingo, por favor.